Hicimos una encuesta, a favor o en contra, muy pareja. Creo que, si mal no recuerdo, estaba los que estaban a favor de la ley de lemas y los que estaban en contra. Los que estaban en contra creo que superaban al favor por 10 puntitos, ¿no? Bueno, ahora vamos a tener un voto en contra, que es el del ex diputado Gustavo Mena, lo tenemos en el aire. Muy buenos días, Gustavo, gracias por estar con nosotros nuevamente. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto. Bien, hay que pelear por la conectividad, hay que tener señal en ruta, ¿sí o no? Sí. Si no, estamos a punto de tener infartos y cuestiones que, viste, o enojos que no es tan bueno tenerlo en Pascuas. Innecesarios. Bueno, a veces no hay señal en la ciudad, imagínate en ruta. Claro, es que en ruta, como viste, los colectivos a larga distancia, que tenés el cosito de Wi-Fi, bueno. Pero bueno, Gustavo, queríamos hablar con vos, sobre todo, apelando a tu memoria histórica también. Ahora que se habla tanto de este posible impulso de una ley de lemas, otros lo amplían a un tema de código electoral, pero bueno, nos interesaba mucho contraponer con la memoria histórica del 91, de lo que pasó en el 91, con esa famosa elección Guilde, Sala, que después gana Maestro en la segunda vuelta, que hubo una ley de lemas, pero una semi-ley de lemas, porque esta es una interpretación mía que te quiero consultar, como creo que en ese momento la clase política juzgó que era inconstitucional, desdoblaron, hicieron esta medida interna al principio, y la general, para cumplir la Constitución, fue como una especie de balotage entre Sala y Maestro. Pero bueno, la pregunta concreta es, ¿por qué era inconstitucional en ese momento y sería constitucional ahora? No, el sistema en sí se contrapone en ese momento y ahora con un artículo, cambió el número del artículo por la reforma del 94, que al incorporar más disposiciones hizo un corrimiento, pero el artículo es exactamente el mismo. El 146. El actual 146, creo que en aquella Constitución, la del 57, era el 139, que establece que el sistema electoral de gobernador en Chubut está determinado por la propia Constitución y es el de simple pluralidad de sufragios. Eso significa para la gente, claro, que el candidato que más votos gana. Sí, algo tan de sentido común como eso, ¿no? Igual, Gustavo, algunos contraponen el artículo 256, que dicen la provincia se da su sistema electoral a través de la legislatura y no interviene el Poder Federal, y eso sería lo que se ratificó en 2015 con la Corte Suprema en el caso de Santa Cruz. Y voy a esto también, porque yo pensé que eran muy distintas las constituciones de Santa Cruz y de Chubut, pero la de Santa Cruz también tiene un código calcado un artículo, al 146, dice exactamente lo mismo, y sin embargo tiene ley de lemas y sin embargo la Corte Suprema lo ratificó. Bueno, a ver, vamos por partes. El 256 llama a que la provincia tenga un código electoral, algo que nunca tuvo, y eso no se contradice con el 146, porque los códigos electorales tienen que ver con determinar determinadas cuestiones vinculadas al comicio, de qué hora se vota, cuándo es nulo, cuándo es el voto impugnado, cuáles son las sanciones electorales, qué días incluso se vota. Fíjate, el Código Electoral Nacional no le deja librado al arbitrio del presidente de la Nación esto que pasa desde el 2007 en Chubut, que de acuerdo a la conveniencia del que gobierna se desdobla, se adelanta, se atrasa. Bueno, eso es el Código Electoral. Ahora, los sistemas electorales para determinar el acceso a los cargos de poder a veces están definidos en la Constitución, y eso es ley suprema, a veces la Constitución se lo deja librado a el Poder Legislativo. Por ejemplo, ¿cómo se elige presidente de la Nación? Está fijado en la Constitución Nacional, ninguna ley lo puede cambiar. ¿Cómo se eligen senadores? Está fijado en la Constitución Nacional. ¿Cómo se eligen diputados nacionales? La Constitución Nacional se lo deja librado a una ley. Por eso en la historia de nuestro país hubo sistema de lista completa, de lista incompleta, que era la ley Sáenz Peña, después el sistema DONT, que rige actualmente y rige desde el año 58, si no recuerdo mal. Y en la Constitución del Chubut lo mismo. Por más que la legislatura pueda y deba sancionar un código electoral, el sistema de elección de diputados provinciales está fijado en la Constitución. 16 para el que gana, 11 por sistema DONT entre las listas segunda, tercera y demás. O sea, para cambiar eso, un paréntesis, para cambiar eso habría que reformar la Constitución. Exacto. Y la elección de gobernador, como decíamos recién, está fijada en la Constitución. Entonces ninguna ley puede alterar eso. Igual, no me acuerdo, no lo quiero buscar porque voy a tardar un rato, pero ese artículo de la Constitución de Santa Cruz, que es exactamente igual al 146 nuestro. Sí.
Es así. La mayoría de las constituciones provinciales tienen un sistema de elección de poder ejecutivo a simple pluralidad de sufragios, distinto del orden federal, en donde vos para ser proclamado presidente tenés que sacar más del 45% de los votos, o entre el 40 y el 45, pero sacarle 10 de diferencia, al segundo. Si no, tenés segunda vuelta. Son sistemas distintos. El que, como bien decís, el de Santa Cruz es igual al de Chubut. Ahora, ahí hago una pequeña aclaración. La Corte Suprema, en el caso Acosta, creo que fue cuando se hizo el planteo aquel de que vos hacés referencia, no avaló la ley de lemas. Lo que la Corte Suprema dijo en aquel caso es que no iba a tomar el caso como última instancia, como instancia extraordinaria, porque a su entender ahí no había una cuestión federal, sino que había una cuestión atinente a la organización de los poderes públicos, y eso es de competencia de los poderes provinciales. Cada provincia determina cómo elige su gobernador y la Corte no se mete salvo que vulnere la Constitución Nacional. Exacto, así, eso es lo que dijo la Corte. Entonces, de ese fallo no se puede extraer que hubo al contrario, si vos lees los fundamentos del fallo, la Corte, incluso en uno de los votos, tiene fuertes críticas al sistema, al que le llama de doble voto simultáneo, porque en una misma elección se mezcla una interna y una general. Ahora, hay toda una historia de la Corte Suprema en donde sí se ha involucrado en cuestiones que a priori son simplemente orgánicas, es decir, de organización de los poderes provinciales, pero que afectan derechos de las personas, y ahí ya tenés una cuestión federal, no solo federal, tenés una cuestión de tratados internacionales de derechos humanos, porque el derecho a elegir y a ser elegido... En cuestiones electorales decís. Sí, es un derecho político, y ahí Yo no me acuerdo si en Corrientes no se metió... Se metió en Corrientes, se metió en San Luis, se metió en Santiago del Estero, yo me acuerdo... Sí, porque hay muchas provincias que están con este tema también. Cuando Kirchner intervino la provincia de Santiago del Estero, por ejemplo, el interventor federal, Pablo Lanuse, pretendió reformar la Constitución de Santiago del Estero, convocando él a reforma sin que lo hiciera la legislatura. Bueno, hay distintas... Yo te diría que si vos haces un repaso desde que se constituyó la Corte en 1862 para acá, de qué en cuestiones se metió y en cuáles no, la mayoría es que... Perdóname, Gustavo, para ir más a lo concreto, está buenísimo todo este recuento, está buenísimo, pero yo me pregunto lo siguiente, ¿no? Vamos a suponer que el peronismo unido está talibán con esto en la legislatura. Hoy por hoy, Juntos por el Cambio tiene solamente 2 legisladores. No puede hacer nada el radicalismo. Con Pagliaroni y con Aguilera no pueden hacer nada. Si es que saliera, ¿vos creés que si se judicializa la Corte Suprema puede dar la razón? Yo creo que en principio sería una grave defraudación al electorado. Primero por esto que te digo, no puede estar manipulándose la cuestión electoral a gusto y piacere del que gobierna. Además, también sería una defraudación al electorado cuando la legislatura se conformó, la actual, sobre la base de lo que se suponía eran 2 partidos distintos, y resulta que hoy vos no sabés de dónde proviene cada uno. Igual, perdóname, Gustavo, para no caer en el deber ser, que a veces los radicales hablan mucho del deber ser. El poder, digamos, el hecho de que pueda llegar a ser y cómo evitarlo, y digamos, porque deber no, capaz que no debería ser, pero si es, y cómo se evita, cómo... Bueno, pero en primer lugar, esto va a generar un debate muy, muy duro, porque más allá de la cuestión del 146 y lo que al final nos pudimos explicar lo que es simple pluralidad de sufragios, yo decía, es el sentido común, ¿no? Lo que de chicos cuando tenemos que tomar una decisión en un grupo de amigos y uno quiere ir de un lado, otro al otro, se vota y el que más votos saca es el que gana. Esa es la lógica, eso es simple pluralidad de sufragios. Y este sistema te lleva, y esto hay ejemplos históricos, 2015 en la provincia de Santa Cruz, Eduardo Costa como candidato a gobernador sacó 62.000 votos. Debilita sin embargo, mucho. Fue ungida gobernadora Alicia Kirchner, que sacó 14.000 votos menos. Entonces, esa es inexplicable e injustificable acá y en cualquier sociedad democrática. Yo incluso el ejemplo de Santa Fe, yo me acuerdo mucho de lo que fue la elección de Wiener y Obeid en 2003, creo. Terrible, porque era casi inexplicable, o sea, era muy difícil y el gobernador electo es un gobernador muy débil, que va a sufrir 4 años de un gobierno de él y la sociedad, no todos, pero me imagino un gobierno muy débil.
Sí, bueno, por eso el que propone, auspicia eso, va a tener que explicar porque es algo que se contrapone con la regla democrática más esencial y además da lugar a eso, ¿no? Un gobernador deslegitimado, eso encima con el agravante de la provincia del Chubut, que es una provincia que está explotada, que tiene una situación solapada de desastre financiero con una deuda que sigue siendo la misma, que simplemente se pateó para adelante para pasar estos 2 años y que además se le agregó 4 años más de repago, así que el gobernador que asuma en el 2027, por ejemplo, va a estar condicionado cuando originalmente no lo estaba por esta deuda. Pero dejando de lado eso, que hace, si se quiere, a la conformación del poder, vos tenés también con esta ley una afectación de un derecho, del derecho individual, del derecho humano de elegir, que si vos votaste al candidato A, esta ley lo que hace es que te computa tu voto al candidato B. Entonces, no hay algo más, ahí ya no hay una cuestión como lo del antecedente que hablábamos recién, hay una cuestión de derechos. Si el hecho que yo vote a un candidato de un partido no autoriza a que me computen mi voto a otro candidato de ese mismo partido, porque tal vez esa opción sea para mí la última. Es decir, arbitrariamente una ley está diciendo que no le importa a quién vote yo, porque me lo van a contar para otro. Por ejemplo, en el año 2015, para volver al ejemplo, el que votó a Daniel Peralta no votó a Alicia Kirchner. Quizá esa persona, antes que votar a Alicia Kirchner, prefería votar a Eduardo Costa, es decir, su segunda opción no era Alicia Kirchner. Sin embargo, la ley arbitrariamente le computó el voto para esa candidata. Entonces, eso es todavía más grave, eso es más antidemocrático todavía que la cuestión del sistema de simple pluralidad de sufragios. Sí, ahora, si lo trasladamos acá, yo hoy hablaba con Santiago y ponía en la mesa este tema de si esto se lleva adelante. Creo que Juntos por el Cambio también tendría que poner toda la carne al asador en esto de tratar de computar del candidato B al candidato A. ¿Coincidís o directamente ya...? Porque, por ejemplo, recién Federico Garitano, concejal de Puerto Madryn, daba las explicaciones de por qué estaba bueno también tener en cuenta este lema, que no es la misma ley de lemas que se utilizó en el 91, que inclusive explicó de que el gobernador no llegaba debilitado en caso de ganar, porque todos iban a conformar o a ser parte de... Mira, yo no sé si es lo mismo o no, porque acá lo que están haciendo es jugar a las escondidas. Claro, no se presentó un proyecto todavía. Viene tirando este tema como versión, como globo de ensayo, después con medias palabras, y proyecto no hay ninguno. Pero, y esto es una opinión personal, yo no puedo hablar ni por la coalición ni por el partido, pero digo, esto no se puede legitimar entrando en el mismo juego, ¿no? Me parece que hay que oponerse con mucha firmeza, no se puede convalidar. Cuando vos entras en estos sistemas tramposos, no salís más. Claro. Tenemos un esquema de poder que ha destruido a la provincia, que le encanta hablar de estos sistemas electorales fraudulentos, pero mientras tanto tiene, por ejemplo, intervenido hace 4 o 5 años el Instituto de Seguridad Social y Seguros, tiene a la provincia hace 5 años, o la tuvo a la provincia 5 años sin clases, sí. Tuvo un atraso salarial tremendo. Gustavo, nos planteó una trampa electoral con el tema de los senadores. La Constitución Nacional quiso que las provincias tengan senadores provenientes de distintas expresiones, 2 para la mayoría, 1 para la minoría. Resulta que acá, entre el 2015 y el 2021, tuvimos los 3 senadores que se presentaban por 2 partidos distintos, pero que terminaron conformando el mismo. Bueno, pero volvemos a lo mismo, pero son 2 partidos distintos. Gustavo, perdóname, te llevo de vuelta a esto que venías diciendo recién. Me interesa mucho esta parte, porque lo noto fuertemente, no sé si contradictorio, pero me genera mucha duda. Nosotros tenemos en la legislatura, tenemos que la última elección, el año pasado, la ganó Juntos por el Cambio, en este caso con Nacho Torres, pero bueno, Juntos por el Cambio, ¿no? La alianza arrasó en las urnas. Después uno puede decir por factores nacionales, por factores provinciales, lo que uno quiera, pero la realidad es que sacaron 110.000 votos, o sea, muy, muy grande mayoría de votos. Sin embargo, esa fortaleza político-electoral no se ve reflejada en la legislatura, donde tienen solamente 2 legisladores que no pueden impedir esto si se llevara a quinta fondo en términos institucionales. ¿Cómo crees que se puede resolver este tema entre una fortaleza política, si se quiere, o de imagen o de intención de voto, lo que se quiera, y esta debilidad político-institucional en la legislatura?
Mira, primero, más allá de los números están los debates. Obviamente la legislatura responde a una elección distinta de esta, ¿no? Creo que hay un hartazgo de la gente con esta forma de hacer política. Cuando vos te pones en contra de la opinión de la sociedad y defendés cosas indefendibles, por más números que tengas, eso no te garantiza nada. De hecho, creo que lo que pasó en diciembre en la provincia es una expresión cabal de eso, ¿no? Una legislatura, esa misma mayoría que vos decís, a los 3 días de haber votado una ley la tuvo que... Sí. Tuvo que bueno, el ejemplo de maestro es bueno acá, porque se hizo una ley en contra, digamos, entre comillas, para nada al radicalismo en el 91 y ganó maestro, o sea que fue un boomerang. Bueno, maestro además ganó todas las elecciones, no es que esa doble vuelta en todo caso vino a salvar lo que hubiese sido un escándalo institucional como el de Santa Cruz, porque maestro había ganado la primera vuelta, fue el candidato más votado. Justamente por eso hubo un tamiz de segunda vuelta de acuerdo a la ley de esa época, ¿no? Pero esto también hay que decirlo, no es que él ganó gracias a la ley de Lemas, ganó pese a la ley de Lemas. Claro, a eso voy. Claro, que es lo que acaba de decir, que fue un boomerang para lo que instalaron ese sistema. Sí, yo creo que abordar este tema también va a ser un boomerang, pero va a ser un boomerang porque va a desatar una situación de conflicto, de tensión social, más allá de la cuestión de los partidos políticos. Y además, por lo que acabo de explicar, no es que depende la convalidación de que haga un planteo o no un partido político o un frente electoral. Esto afecta a derechos de las personas, derechos del elector, que vuelvo a repetir. Claro, se pretende instalar un sistema por el cual vos votás a García y tu voto se computa para Pérez. Bueno, entonces eso le da derecho a cualquier elector, a cualquier participante o componente del padrón electoral a ir y hacer planteo judicial. Si lo pudiera resumir, su postura, estaría bien decir que a pesar de que esto pueda llegar a salir en legislatura, el costo en la opinión pública y en la intención de voto, digamos, puede ser muy grave, o sea, para el oficialismo, y la Corte Suprema puede llegar a fallar a favor, digamos, en contra de la ley. ¿Esa podría ser un buen resumen? Sí, yo creo que va a haber un costo en materia de opinión pública y va a haber una multiplicación de planteos judiciales. Yo recuerdo lo que pasó en el 2011, en donde también se hizo una manipulación de toda la cuestión electoral, por decreto se convocó a elecciones en el 2010, más de un año antes de que fuera la renovación de los mandatos del gobernador, de la legislatura, para votar en marzo del 2011. El 20 de marzo. Y claro, pero se convocó en el 2010 para marzo, ¿no? O sea, ¿y cómo terminamos? Terminamos con nosotros, recuerdo, hicimos un planteo en el Superior Tribunal que no fue favorable, pero por cuestiones, como suele ocurrir, cuando los tribunales no se quieren comprometer con el fondo de la cuestión, cuando es muy notoriamente inconstitucional lo que se está resolviendo, salen con alguna cuestión. En aquel caso era por la legitimación, además con una postura totalmente vetusta, digamos, arcaica la que sostuvo. ¿Y qué pasó después? Un desastre, donde estuvimos 3 meses sin saber quién era el gobernador electo, con denuncias cruzadas entre quienes ahora están juntos, pero se acusaban mutuamente de fraude. Terminó en el Superior Tribunal, anulando 5 mesas, hubo que votar de nuevo en complementarias, en 3 mesas en Comodoro, una en Madrid, una en Camarones. Cuando se trabaja de esta manera, las cosas no terminan bien. Bueno, muy claro, Gustavo, te agradecemos mucho tu participación. Nos íbamos a quedar con las ganas, sí, pero sí, por suerte salió. Por suerte mandaste el mensaje que ya tenía señal. Sí, así que bueno, disculpas, pero bueno, creo que estaba dentro de la hora que ustedes me dijeron. Sí, te agradecemos mucho, perfecto. Gustavo. Bueno, muchísimas gracias. Buen fin de Gustavo. semana. Buen fin de semana gracias para vos. Gracias a ustedes, felices Pascuas, un abrazo. Adiós. Gustavo Mena, ex diputado nacional, sí, dirigente de Juntos por el Cambio, así que estuvo con nosotros nuevamente el año pasado anterior también, sí. y este año. Bueno, queda tela para cortar, hacemos una pausa, una tanda. Dale. Y escuchamos la columna de Atento a la columna de Santiago Costa.